estamos envueltos en una serie de problemas médico-legales. También conforme pasan los años, uno no entiende cómo puede haber colegas que creo que se equivocan o se olvidaron de lo que constituyen estos medicamentos, creadores, generadores de dependencia, ¿no? Entonces, recetan cantidad de medicamentos. Una receta tiene 7 medicamentos y ya sabemos que con 2 más ya hay relaciones adversas. Entonces viene alguien que sabe un poquito más, o de repente no es que sepa más, sino que enfoca las cosas un poco diferentes y empieza a quitar medicamentos y es el malo de la actitud. Malo para el paciente porque él dice que el otro médico le da desde hace un año, aparte de medicamentos hipotensores y para la diabetes, kilos de por ende desconocen hasta allí el daño que estaría generando no solo la función hepática, sino también por el alma. Entonces, 2 conclusiones sobre todo este grupo de medicamentos de las 2 clases. Ojo, les recomiendo acá, estos grupos creo son los más excelentes para aprender interacciones. Las generan en bastante circunstancia, sobre todo los grupos etarios, niños y adultos, sobre todo adultos, gente mayor de 40 años, no necesariamente adultos mayores, y el otro punto es las intoxicaciones crónicas por estos medicamentos y que muchas veces acontece muerte súbita en nuestros pacientes y hay que estar preparado de situaciones menos creíbles. Entonces, en conclusión, ese es el escenario que ya se les ha adelantado con el afán de que ya cada quien a partir del momento le da la importancia del caso al enfoque, ¿no? Los ansiolíticos y los antidepresivos, la prevalencia, se supone que acá hay su registro porque es un tabú decir que uno tiene esas enfermedades a todo nivel y por ser así. La OMS antes de la pandemia decía de que para el año 2020 tenía que subir en una forma ya calculada por una serie de factores, sin pensar en la pandemia. Y con la pandemia esto pues se potenció y aparecieron muchos más cuadros. De allí que, por ejemplo, yo he estado 3 años, pues, si se quiere, encerrado en la casa haciendo trabajo virtual, comunicándome por los 103 de todo el país, etcétera, atendiendo pacientes de forma virtual. Pero fue diferente, pues, a partir de 2023 que retornaba después de 3 años y era pues, como que se había destruido todo nuestro sistema de salud y el perfil de los pacientes eran pacientes manipuladores, pacientes mentirosos, pacientes que de alguna manera ya no asistían por un problema de salud, sino creo por sacar medicamentos. Entonces, bueno, el médico tiene que adaptarse a todas estas situaciones y siempre ver el lado positivo, de no caer en un problema médico legal, por un lado, y segundo, de no intoxicar al paciente y de que no vaya pues, a suceder un evento adverso, sobre todo una muerte súbita, ¿no? Entonces ese es el escenario. Es prevalente en el mundo, y mucho más en países como el nuestro, que son sensacionalistas, que no tienen la cultura de la prevención. Venía en el taxi y hablaba a un periodista famoso cómo manipula la población, ¿no? Y ahí la otra persona le da un enfoque de que no hay problema, ¿no? Que somos como la avestruz. Atrás está el hecho de que la salud mental está incipiente, no está manejada, o si lo está mal enfocada,
Y en todo lo que es circuito psiquiátrico y el uso de los psicofármacos, el enfoque es este. Es relativo, hay muchas clasificaciones para entender el autor. Siempre seamos conscientes de dónde procede esa clasificación y en qué se parece al Perú. Y dentro del Perú, ¿en qué se parece? Pues si ustedes ejercen en Lima, en el sur, en el norte o en la selva. O sea, no estoy diciéndoles que ustedes sean, porque el profesor lo dice, lo receta, yo lo hago igualito, sin pestañear. Tengo que interpretar, tengo que valorar la situación para prescribir. Blinda con mucha facilidad el lado patológico, ¿no? Entonces, hasta allí nos vamos a ver en un problema si no prescribimos. Entonces, tenemos que prescribir la dosis mínima y por el corto plazo, el plazo más corto, no pasar de 30 días, de 15 días, de una semana, y explicar claramente el problema que se avecina de un uso indiscriminado y si es que hay polifarmacia además, ¿no? Además. Muy bien, entonces acá lo aleccionador es que hay muchos receptores que dependiendo de la droga, si es una droga que tiene capacidad para ocupar receptores de forma específica o inespecífica, va a hacernos una mayor o menor cantidad de efectos colaterales. Además, estos receptores también le sirven a otros fármacos, ¿no? Pueden ser reemplazados, puede haber una ocupación o que se generan acá metabolitos de metabolitos. Y muchas veces el primer metabolito no es inocuo y el segundo o tercer metabolito por la interacción con otros medicamentos dentro del escenario de la polifarmacia resultaría dañino y habría efectos colaterales que no se van a presentar a rajatabla, como que si solo damos ansiolíticos, van a aparecer diferenciados. Por ejemplo, un paciente que además consume litio, está ansioso, es hipertenso, tiene apnea, etcétera, etcétera, los receptores están allí a disposición para ser estudiados. Entonces, eso es el enfoque de un efecto específico o inespecífico. Todo se centra en cuanto a la molécula de los ansiolíticos sobre el GABA. Esta molécula es el principal neurotransmisor inhibidor del cerebro. Entonces, tiene una función netamente reguladora y los ansiolíticos se ha visto poco a poco a modo de llenar un rompecabezas de los efectos, ¿no? Entonces, ¿cuál es la moraleja allí? Yo puedo ver la punta del iceberg o lo que está en la superficie, pero debo siempre reflexionar lo que no es evidente. ¿Qué es lo que no es evidente acá? Polifarmacia. Que el paciente no nos esté diciendo la verdad que consume otros medicamentos o que está recibiendo una dosis mayor. Ahora, fundamentalmente son las benzodiazepinas el grupo principal, pero no solamente lo son por ser molecularmente más estables y más beneficiosas y efectivas en escenarios no solamente agudos, sino también subagudos y crónicos. Entonces es por su efectividad que se constituyen en un grupo valioso. Ahora, hay otros ansiolíticos que tienen una función un poco diferente y que estos a veces pasan inocuos. Yo digo, las cerecitas del helado son los antihistamínicos. Los antihistamínicos son peligrosos. Sin embargo, acá pues, por la humedad y por estar en Lima, ¿qué tal uso de los antihistamínicos? Y muchas veces no pensamos en eso, tienen efectos ansiolíticos. Y acá hay un concepto que es para reflexionar, no lo voy a poner en el examen, pero sí es bueno que ustedes vayan leyéndolo
primera indicación, ya, o de segunda o tercera indicación, todos los medicamentos tienen una indicación mayor, mejor por su efectividad, pero puede ser que tienen una segunda indicación que los hace intermedios, moderados, ¿no? Entonces eso es interesante. Entonces ahí, si yo no veo como prescriptor del medicamento ese escenario y no lo considero, yo simplemente voy a ser un recetador, no me voy a dar cuenta que ahí ya hay un efecto potenciado del efecto de ese medicamento, que sería, por ejemplo, usar alprazolam como un antihistamínico, ¿no? En una persona joven. O sea, no solamente los efectos son de las personas mayores y que tienen cantidad de enfermedades y que usan cantidad de medicamentos. Es jóvenes que acuden a la consulta y que dicen, pues, tengo dolor de cabeza con estas características y eso parecido hace 2 días y no lo tiene, ¿no? Entonces ahí va el escenario de que se nos está pasando muchas situaciones de intoxicación o de efectos colaterales que para el grupo, si bien no tienen el grado de mortalidad que tenían los barbitúricos y por eso han salido del mercado por ese riesgo, sí tienen un efecto contradictorio, paradojal, diríamos. Para la ansiedad, por ejemplo, en mi época, no sé en las de ustedes, nos estresaban mucho entonces dar exámenes, ¿no? Anatomía, farmacología, bioquímica, y nos tomábamos un ansiolítico y tenía peor memoria, o sea, no resultaba favorable, ¿no? Entonces, y así por el estilo, ¿no? Entonces ese es un ejemplo aleccionador de lo que sucede en este grupo. Ahora, los hay ansiolíticos que actúan rápidamente, los hay ansiolíticos de forma rápida y de forma lenta. Entonces, eso tengo que yo mirarlo de afuera para conocerlos. Yo sé, porque he estado en el escenario, que cuando recién empiezo a prescribir, uno siente una desazón como que y eso es todo. Y lo que dice la farmacología de los efectos colaterales no se da. Eso me ha sucedido a mí. Yo tengo 35 años de médico y los primeros años me parecía que por gusto había estudiado farmacología y es que no veía pues el escenario, no veía atrás, no me enseñaron a enfrentarme. Sí me enseñaron muchas ciencias básicas excelentemente bien. Creo que San Fernando hace unos años ha creado unos cursos de integración, ¿no? Y visto de afuera me parece que eso les enseñan allí. Ahora, ¿por qué yo lo toco acá? Porque la farmacología de acá, la primera farmacología que ustedes hacen, le falta más matiz clínico. Y cuando están al otro lado ya en clínica, requieren de lo que acá. Entonces, por ahí también para los que quieran usar el concepto, júntenlos. El programa no los va a juntar. Nunca lo arma. Integración de adelante, Así que ella no sé. participa. De repente no es efectivo, no sé. Pero eso es una cosa personal. Y va atada a lo que me decía un profesor de pregrado. La farmacología no se acaba de aprender. Es lo único que vas a tener que seguir estudiando hasta cuando te mueres. No necesariamente hasta cuando te retires, porque luego empiezas, tú mismo vas a tener que estar valorando interacciones, porque ya no se las va a recetar un poder. Más joven. Y eso es lo interesante. Más joven y que a veces puede ser, no sé, poco, o para bien o para mal, pero a veces uno es fruto de esa situación. Entonces, yo creo que hasta acá hemos puesto los cimientos para los que desean hacer caso a estas instrucciones, de repente sirven o de repente no. Yo creo que sí, porque me hubiese gustado que alguien
ultrasonido y el ultrasonido, cuando se ha visto las moléculas y las estabilidades mejores, primero. Y ¿por qué el otro es malo? O bueno, no malo, sino riesgoso, porque al no haber un efecto acá, yo tengo que saber escoger, porque si no hay un efecto, lo lógico va a ser que incremente la dosis. Entonces, al incrementar la dosis, es lindo por un escenario riesgoso en todos los grupos etarios. En todos los grupos etarios. Entonces, ese es el mensaje. El ácido del GABA, ¿no? Se une a un sitio específico de benzodiazepina que es el GABA A y ADA, sus variantes del A, etc. Pero es el A el que tiene la propiedad mayor de modular en forma alostéricamente positiva este receptor. Y la unión del GABA produce una apertura del canal de cloro y la entrada del cloro que genera la inhibición en la célula. Y eso calma. ¿No? Ese desorden a nivel de los electrolitos que repercute entre lo que son las bombas, que estabilizan la membrana celular y la persona tiene una Hoy ni siquiera salió. ¿no? Ya. Y funciona así. Ya ahí sale. Bueno, los ansiolíticos tienen una buena absorción generalmente por toda la vía oral y una distribución. Acá el mensaje es que son peligrosos porque atraviesan todas las barreras y su metabolismo es fundamentalmente acaban de enfrentarse a síndrome hepatorrenal. Es el síndrome que se pasa porque no se piensa así, hepatorrenal, dual, conjunto. No sé por qué, pero de repente ustedes ya son otra generación mejorada, pero la mía que tiende en los estudios a separar todo. Y ahí va el otro mensaje. Se separa todo cuando es académico, cuando es de gabinete, de curso. Cuando es real y la vida real, no hay nada separado. Todo está implicado, todo está junto. Entonces, los neonatólogos, en sus UCIs neonatales, ven eso. Y hay poca producción de UCI neonatal. Como que los niños, los neonatos están exentos de estos problemas. Y bueno, la producción mundial, porque hay escasez de estos estudios, de estos textos, pero lo real es de que está allí aportando. Igualmente en todos los grupos etarios sin la gestante embarazada. Y la mujer queda relatada, ¿no? O sea, acá no es cosa solo de locos, de ansiosos, de raros, no. Entonces, como ustedes ven, luego les cuento y aprovecho la vida media, ¿no? Una de las primeras muestras médicas que a mí me dieron siendo estudiante fue una de bromazepam. No sé qué se me dio y me la tomo a la hora del almuerzo. Y en la tarde teníamos una hermosa práctica de fisiopatología. Y me la perdí porque desperté a las 6 de la tarde y me perdí la práctica, malo el grupo, yo tenía que hacer todo 3 cosas. Y fue pues porque realmente sirve el hecho de ver cuáles de estos son de acción corta y cuáles son estos de acción larga, ¿no? Entonces ya desde o sea, el recibir una muestra médica no es que automáticamente todos entran en la misma bolsa y los prescriben, ¿no? Por ahí va el mensaje. Y segundo, con pacientes diabéticos, que es el otro mal que tenemos ahora, hipertensos, y con insuficiencia renal, repercute la hipertensión y insuficiencia renal, tanto medicamento que usas, la polifarmacia te destruye la función hepática, y ahí están pues los síndromes hepatorenales. Entonces,
colocar uno de este grupo se va desde una vida media tan cortita como 9 horas, 4 horas, pero ya está duplicando su tiempo a 20 horas, en el mejor de los casos, hasta 200 tienen y aceptamos, ya que es bastantes horas. Y si yo no considero eso al día siguiente del evento, me va a dar lo mismo seguir prescribiendo en la misma dosis. Entonces, ¿a qué lo estoy sometiendo a este paciente? A una intoxicación de a poquitos crónica, todos los días, que esas son las ocultas y las peligrosas. Porque qué bien, pues yo me tomo un frasco de Prazolam y pues me van a hacer lavado gástrico, o inconsciente, de repente me ponen a una UCI. Esas son intoxicaciones agudas, groseras, de unos cuantos. Pero estas otras son las de todos los días. No sé, de repente cada alguien que se está tomando ya una tabletita, una tabletita de alguno de estos para cada examen, ¿no? O para cada práctica. Yo les recomiendo no lo hagan. Fallar es parte de nuestro proceso. O sea, tampoco seamos ilusos a decir que yo no fallo, yo me saco 20, etcétera. O sea, esa presión tampoco irnos al extremo de ser unos frescos, no, por decirlo. Entonces, en nuestras manos tenemos muestras, en nuestras manos tenemos medicamentos. Hay un hospital, y no es el único, hace una semana se ha matado un personal de ahí porque era una drogadicta crónica. Entonces, la universidad está en otro lado, dentro del límite allá. Los noveles estáticos. No le digo, eso es toda la vida. Si existe robo de los medicamentos de los pacientes, ¿a qué roban? Pues tiene que ser alguien que está sustrayendo eso. ¿Y qué roban? Antibióticos y roban este grupo de medicamentos inyectables. No, pero para algunos no es una cosa rara, esta es una cosa nueva, ¿no? Entonces, creo yo que es bastante aleccionador este gráfico, ¿no? Con las funciones. Ahora, ¿cuál es su efecto principal? Ansiolítico, enhorabuena, pero no va solo, también es hipnótico, anticonvulsivante y relajante muscular. Sobre todo, ansiolítico y anticonvulsivante en el caso de la crisis epiléptica o del cuadro de epilepsia. Pero el hipnótico y el relajante muscular matan personas. Yo he tenido un estudiante que murió porque se quejaba de gastritis, que la gastritis, que es y que la endoscopía. Mira, no es tanto, pues. Si es así el problema, me parece que tú el problema de la gastritis lo estás haciendo crecer y que el medicamento no sirve en este tipo de medicamentos que generan efectos colaterales terribles. Bueno, pues será una cortadura, no. A mí me ha dicho que mi otro profesor y le hacen una endoscopía del estómago en forma privada. Y me dice, voy a ir, denle permiso. Bueno, le digo, no es seguro. ¿Cómo te va a hacer una endoscopía privada? Usando de y ahí fue el efecto relajante muscular, se chocó, no tenía cómo resucitarla y se murió. Entonces, con eso le solucionó bastante. El caso hipnótico es más que todo que se quedan dormidos. Por el uso. ¿Y quiénes se quedan dormidos? A veces se quedan dormidos en accidentes y de cirugía o de clínicos. O choferes salen de la guardia de 30 horas, 36 horas y por ahí me han tomado tarjetitas de algunos
muchos van a fallecer, siempre fallecen todos los años, no se falló precipicio, al margen de una serie de otras situaciones, consumo de alcohol, y algunos de estos grupos de ansiolíticos, y siempre está en la historia, y siempre está en la historia, entonces por favor, no sé si lo están siguiendo y tengan cuidado, la peor interacción de este grupo es con alcohol, pero es tan común que se desestima. Ahí está el dato. Muy bien, entonces estos ansiolíticos, ¿cuál es su indicación? Ataque de pánico, indicadas en el síndrome de Lennox. Acá los diagnósticos son pediátricos, con la intención de hacer ver que además de los adultos hay un exceso de uso. Yo no sé, pero de repente estoy equivocado, pero un CEUS en un establecimiento me cuenta una amistad que a un niño de 9 años le ha estado presentando atrasonantes acá en Lima. No sé si sea exacto, es una exageración, pero me parece que ustedes están justificando de que hay una indicación y nos presionan a los médicos a recetar, peor si somos médicos generales. Entonces, yo les digo otro concepto que lo he aprendido a los 20 años, 25 años de ser médico: el diagnosticar enfermedades mentales y el tener que usar psicofármacos. El que debe hacerlo debe ser el psiquiatra, y ayudado por el médico general, hacerlo rápido y oportunamente, lo más pronto posible, porque hay un grupo de enfermedades como por ejemplo la manía, que ya está en niños de 4 años, de 5 años, y que si yo diagnostico tarde, le estoy haciendo un daño en la historia natural, con un buen desenlace que tendría ese niño, ¿no? Entonces, tampoco se trata de yo mandar el psicofármaco, porque a veces estoy quemando la molécula al haberla utilizado mal. No sé si me estoy haciendo entender. ¿Ya? O sea, la liviandad con la que se receta, ese chiquito es un malcriadito, no voy a ser un maníaco. ¿Ya? Entonces, en mi época, pues, esta enfermedad era el único maníaco depresivo de los 80 que nosotros conocíamos, era Alan García, y todavía dudamos si es eso. ¿Ya? Pero conforme uno ve en el emergencia, en la consulta externa, esta situación está de mucho más atrás, y por eso hay que diagnosticar pronto, y ese es el grupo pediátrico, ¿no? Ahora, estos son los efectos adversos así groseros, grandes, pero atrás en este grupo de ansiolíticos está dependencia y tolerancia. Les cuento, cuando yo me interno en un hospital regional, era tirado a la norma normativa, me lo han negado. ¿Ya? Entonces, las enfermeras me decían, como tienen poca práctica, hacen todo el proceso largo. ¿Sí? No nos dejan dormir. ¿De verdad? Estábamos viendo. Y hay muchos de estos pacientes que nos llaman a la guardia justamente porque tienen la reacción de dependencia. Pero no nos dice el rol del asistente ni el residente. Entonces, eso es lo que yo quiero evitar en ustedes. Por su cuenta, tienen que ir leyendo los datos clínicos, los análisis, los referentes,
paciente totalmente patológico. Desde la higiene, la forma de abordarse, intranquilo, y abulla todo el día, toda la noche, etc. Y aquí pues vean el otro lado, no digo que solo sea de la enfermera, con todo el enfermero, que deja los tipos de salud, etc. Ahora, claro, ¿qué haces en ese escenario? No puedes cortar el otro mensaje de golpe el medicamento. Por el fenómeno de que le retiras la dosis, tienes que hacerlo paulatinamente, si no, hay unos efectos terribles que uno observa en el cuerpo. A lo que yo voy es que no se le da la importancia del caso, porque ahí se debería, así como le dan importancia ahora al uso de antibióticos, esas cosas, darle importancia a eso. Doble la dosis, pero el pagano es el que recibe al paciente en la noche y lastimosamente a veces es el menos experto, el más inexperto. Entonces ahí sí, en ese momento, uno quiere llorar, que no sabe cómo manejar. Encima, pues la presión, no todas las enfermeras nos van a tratar bien, Dios. Con esa persona estamos en la guardia, sola, porque en la mañana va a decir todo el mundo, y ahí no se tocan esos temas. Por ahí va mi mensaje. Muy bien, entonces los efectos adversos y las contraindicaciones son floridas, como vemos. Entonces acá no solo en antibióticos, sino en ansiolíticos hay que tener un uso racional, inteligente, precavido, prudente. Más que decir racional, un uso prudente de antibióticos, de ansiolíticos, ¿no? Ese es el mensaje. Entonces, sí, sabiendo las características de cada una de las moléculas. Alprazolam produce muchísima dependencia. ¿Ya? Y está ahí abierta. Clonazepam actúa rápido, es el primer médico de la práctica. Clonazepam yo no le veo, o sea, me parece que es dar agua, o está mal indicado, es una molécula al lado de diazepam y de alprazolam, ni siquiera corre. Flunitrazepam, lorazepam, midazolam, mucho más específicos. Estos ya son de actuar más específicos, o sea, no van a estar dando midazolam ni lorazepam porque no tienen idea. Es loco hacerlo. Esto ya es permanente. De repente de un anestesista, de un internista o de un psiquiatra, ¿no? Entonces, de ahí también nosotros seleccionamos. ¿Por qué? ¿Cuántos de otros mensajes me lo dijo un residente de Hualco, de acuerdo? Sí, pues, pero hay que cuidarlo. Sí, pues, hay que cuidarlo de la emergencia. A veces somos vehementes en querer salvar la vida y no medimos. Pero si uno reflexiona y dice, caramba, si yo veo, ya, ¿qué soluciono? Una situación aguda, una situación crónica, entonces ahí ustedes ven que no solo es cada 8 horas, de oral y eso, son otros componentes que me sirven a mí para decidir cómo prescribirlos, ya hemos dicho, corto tiempo. Por eso les decía, 300 tabletas de alprazolam para que nos hagan un juicio, o si de verdad funcionara el colegio médico, la nula. Pero a veces uno le niega esa receta a la dirigente del sindicato, y ya saben cómo nos vamos. Entonces es una situación interesante que no es imposible de resolver. Con el uso prudente, pues coger los ansiolíticos, pues ya tenemos que manejar prudentemente todos estos otros escenarios.
función de su metabolismo hepático como los derivados de las moléculas hepáticas, ¿no? Y del citocromo P450 y sus derivados, ¿no? Además de lo que es la conjugación, la inactivación, la oxidación, etc. Entonces, las benzodiazepinas tienen metabolismo hepático y cada medida está además chequeando función hepática de la forma dinámica y pensando también en cómo va el riñón. Hay que evaluar ambos órganos. Este es el otro lado, esta es otra arista del diamante. Bien, por la polifarmacia, tú tienes un escenario que se va a potenciar la concentración de las benzodiazepinas si es que yo las prescribo de nuevo. O sea, tomaba su digoxina, entonces alrededor de eso yo quiero poner algún ansiolítico, sé que la dosis tengo que reducirla porque si pongo dosis estándar porque tiene buena función, etcétera, no vale ahí eso. Acá es que simplemente estas dos moléculas se potencian. ¿Y cuánto se potencian? De 3 a más veces. Claro. Igual, un grupo de antidepresivos, isoniacidas, que tienen tuberculosis, ketoconazol, si esto tiene alguna glucosis, omeprazol, es por lo que les decía, todos padecen de gastritis y es una mala práctica que el médico les dé un bloqueador, omeprazol. A todos les ponen más omeprazol. El omeprazol es tan dañino que induce al paciente a que haga neumonía psiquiátrica y tener una serie de problemas. No vaya a ser igual que la ranitidina, el año 95, en la biblioteca de la unidad de farmacología clínica del Prevaliati está el reporte de que produce cáncer por parte de los ingleses y de los nórdicos. ¿Cuántos años han tenido que pasar para que la nuestra salga con esto hace 2 o 3 meses? Y a mí 2 o 3 meses me han agredido en el hospital. ¿Por qué no les receto ranitidina? Pues que es lo único que hay para bajar la acidez. El paciente a gritos, me pregunto, es lo malo, tráeme ranitidina. Cuando uno por concepto dice, yo no voy a usar ranitidina porque produce cáncer, yo no voy a usar ibuprofeno porque está proscrito por la FDA y produce alteraciones cardíacas. Yo no uso tal molécula por tal razón. Entonces, este es el escenario. Igualmente, disminuye la concentración. El otro grupo de antiácidos que no es omeprazol, levodopa, que tiene el barco, con carbamazepina, que es el epiléptico, cafeína y tabaco. Cafeína y tabaco. Una vecina muy atractiva que tengo, me sale pues un día, me dice, a ver, Fernando, explícame, yo soy promiscuo, no soy el que me han detectado acá un cervix, un cáncer. Fuma más, pues le digo. Que yo no fumo con eso, pues. O sea, ¿cómo funciona el fumar? El fumar, ustedes, no solamente la vía oral, tienen que ver con buena proporción minutos, decenas de minutos, está en la vejiga. Y en la vejiga debe haber algún nuevo otro mecanismo por el cual llega a respirar. Es un factor de riesgo el fumar. Se potencia todos los efectos, ¿no? Entonces, por ahí va el mensaje. Y el uso de cafeína, si usted se pasa de 3 tazas, se puede tomar simplemente hasta 3 tazas, mejor supone 2 al día, sea grande, digamos.
es más peligroso, porque hemos dicho que al no haber el efecto, lo automático es doblar dosis, y ahí vienen las consecuencias peores. Ahora, desde el otro lado, aumentan efectos depresores, ¿no? El alcohol, los opiáceos, los antihistamínicos, los anticonvulsivantes, los neurolépticos y los antidepresivos. Yo, cuando trabajé en el Instituto Nacional de Rehabilitación, observaba que cada rato hacían paro cardíaco. Los pobres están luego de la sección medular, les tienen que bajar la presión arterial, están ansiolíticos, están deprimidos, pues es una feria. A quien gana más le da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 medicamentos. Y no vale ahí nada de lo que estamos hablando acá en farmacología básicas, y menos pues no hay curso de farmacología clínica. Entonces eso tienen ustedes que encargarse de nivelarse, de estar entrenándose. Entonces los ya mensajes finales de este tema es que hay que tener una actitud preventiva, proactiva, uso prudente de los ansiolíticos, y manejar, si yo quiero tener efectos rápidos, las benzodiazepinas son seguras, no bromazepam, si no me duermo, como me pasó a mí. ¿Ya? Y pues son eficaces en una situación aguda, benzodiazepinas, ya, activos antagonistas adenérgicos beta. Como segunda indicación, estos son más riesgosos en el sentido que van a interaccionar con un paciente que pueda estar recibiendo otro grupo de medicamentos y que por ser rápidos no me van a hacer, porque se olvidaron antes, porque yo no tengo el dato. Vuelvo a un brazo, eso es. Y ya sabemos más o menos cuáles son las seguras, cuáles son las intermedias, cuáles son los indispensables, y yo las voy a usar. Ahora acá esto es clásico, sigue vigente. Incluso después que ha muerto Goodman, quien hace el otro texto, los argentinos, los holandeses, todos coinciden. El tratamiento a largo plazo con inhibidores selectivos de recaptación de serotonina, noradrenalina y búsqueda. Pero miren, hasta el final es ya la última posibilidad de considerar, que es un poco más sincero. Entonces, ese es el orden, por eso están publicados. Si es que tiene una pregunta, pues lo menos probable es que está en el último reloj. Fármacos ansiolíticos, igual como un comité de control de uso frecuente de antibióticos, debería haber un comité de ansiolíticos. ¿Por qué? Porque encima, igual que otros, nos atañen, nos afectan a nosotros. Entonces, si yo me enamoro de la médica o de la enfermera, su cuerpo, que tiene una adicción, que es farmacodependiente, etc. Entonces, ese es el detalle. Muy bien. El otro tema es la depresión. El tema de la depresión ya es un poco más patológico. Desde ese ángulo tiene una onda que no hay el fantasma tan agudo, tan pesado como el de los ansiolíticos de dependencia. Entonces, cuando de verdad es una depresión, pues altera todo, las ganas de hacer cosas, tienes la boca seca, no te concentras, no puedes hablar, no puedes articular, etc. Y el punto es de que de verdad mata. La persona deprimida por 1, 2 o 3 días muere. Acá es una reflexión que por culpa de unos maestros me metieron en la cabeza que lo mental, la enfermedad mental,
de alguna manera era de gente débil, que no reacciona, que no tiene una vía de escape. Sí, por ahí yo voy de acuerdo. La pastillita sola, el meñique, hay 5 componentes más, como en toda enfermedad, que no solo es medicamento, ya, para poder salir y sanar, no salgan con la idea que solo es el fármaco, es un quinto. Y como quinto, así como preparo mi fórmula magistral de un plato excelente, o de una fórmula como un químico, es un ingrediente. Entonces yo tengo que saber llegar a mi paciente, cómo le digo, cómo le hablo, mis actitudes, cómo me paro, etcétera, etcétera, para que me haga caso. Y lo sano. Y yo al sanarlo, ese paciente me recomienda y tengo más pacientes. Y es una técnica, ¿no? Entonces, de verdad, la gente que está en depresión, todo el mundo dice que está en depresión, uno no le cree, pero sí hay que creer, ¿verdad? No al 100% uno ya se da cuenta, pero sí llegan a suicidarse y a matarse, ¿no? Entonces, eso también conecta con lo que les dije. Tienen ustedes que trabajar en equipo con el psiquiatra. O sea, ustedes no manden acá un antidepresivo. A mi cuñado lo han matado el año pasado mis colegas porque el neurólogo le manda antidepresivos. El neurocirujano le manda antidepresivos y le manda mal. Viene acá y yo le quito los antidepresivos y mejora. Ya, yo le explico el estudio, pero ¿cómo va a ser de que tú tienes diplopía, tienes un dolor acá en el podio derecho, tienes el antecedente de haber sido colonizado hace 30 años, y nadie te ha pedido una radiografía de tórax? Le pido una radiografía de tórax y sale una metástasis. Y se mueren 10 días. Gastó cantidad, llevo los mejores especialistas de Arequipa, los de Lima, y nunca hicieron una interpretación de conexión de efecto colateral, y esto es lo básico de los antecedentes. Entonces, sí, polifarmacia, fumar a diario, incluso medicamentos para la próstata, el urólogo 3 medicamentos, el neurólogo 4 medicamentos, el neurocirujano 2, y así sucesivamente. 3 más 2 más 3 más 2. Entonces, no hay que ser toxicólogo ni enseñar farmacología para tener esto. Entonces, es una situación vergonzosa, y todos los años pasaba el chequeo con el internista de la Seguridad Social de Salud y le lo felicitaba. Es sano. Esas ridiculeces, no quisiera que una institución, ya por no tomarle una radiografía y no comentar nada de eso. ¿Cuál es la respuesta? Hay una respuesta clínica, una remisión completa y una recuperación. Esto va conectado a que yo tengo que diagnosticar pronto y que los sistemas terapéuticos tienen que ser bien orientados, teniendo una alta sospecha de que no nos estamos equivocando en el diagnóstico. Porque el efecto lo van a dar, o se va a empezar a sentir una mejoría a partir de las 2 a 4 semanas. Y tampoco es que yo lo quito al día siguiente, 2 días, no, tengo que ir quitándolo paulatinamente hasta en 4 semanas, ¿no? Entonces, entiéndase por qué es el principio, es diferente, ¿no? Entonces, bueno, la depresión ha aumentado con la pandemia mucho más. Lamentablemente los estudios no están siendo bien enfocados hacia el lado farmacológico, ¿no? Y se quedan simplemente en el enfoque epidemiológico.
Ahora, hay varias hipótesis que explican la génesis de la depresión, ¿no? La psiquiatría ha avanzado desde los años 50 bastante bien y hay moléculas nuevas y que hacen que estas personas trabajen que se llama sin que genere tabú, sin que sean estigmatizados y no se da cuenta la gran mayoría de personas, ¿no? Algunos sí se dan cuenta por algunos detalles, pero ya son ojos pues más entrenados, más ávidos, ¿no? Entonces acá hay una teoría de la sensibilidad de los receptores, la ocupación de los receptores adrenérgicos alfa y beta, pero todo este grupo, el paciente, yo lo veía en los años 80 y decía, qué penoso es ser paciente psiquiátrico porque están los les duele la cabeza, están abotagados, están enlentizados, o sea, todos los efectos colaterales. Y era un grupo en esos años del tipo de medicamentos, ¿no? Entonces, eran pues los antidepresivos tricíclicos, generadores de muchísimas reacciones adversas. Y es así que en eso, digamos que es la nueva psiquiatría y los nuevos fármacos que minimizan esos efectos colaterales. Y por eso se ve que hay una mejor adherencia y una mejor incorporación al mundo laboral. El problema ahí es que tengan polifarmacias con medicamentos de los otros grupos y como que acá hay un desorden, como son tantos los receptores, y si yo no considero que el medicamento tiene un efecto específico o inespecífico, si es inespecífico yo tengo que ya sospechar que va a ser más fácil que me haga reacciones adversas que el que tiene efectos específicos. Ahora, los que tienen efectos específicos no quiere decir que no tienen efectos. Más bien, si aparece alguien con un efecto, es serio y no hay que subestimarlo. Ya, ahí sí, el efecto debe ser investigado minuciosamente y pensar, no soltar ese paciente hasta descartar que no se trate de algo que esté lindando con una intoxicación o comprometiendo alguna de las funciones. Y se mueren estos pacientes por insuficiencias, no por las insuficiencias. Si se complica ya si están hospitalizados o, como les decía, usan un omeprazol que facilita que tiene una enfermedad que no han tenido un año más. Y no necesariamente aspirativa, y ahí tenemos que tener culpa. Entonces el reporte de este grupo de daño que produce el omeprazol, por ejemplo, no siempre es la neumonía. Entonces, el bloqueo de la recaptación de los neurotransmisores, en este caso serotonina, por medio de los inhibidores selectivos de la recaptación. Entonces, esa es la diferencia, ¿no? Que sean en forma selectiva o específica entre su función o inespecífica. Y como ustedes ven, cualquier esto ya de plano 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. ¿Qué nos deciden atrás? Cuando tú ves algo así o tienes varios tratamientos o varias posibilidades de que los medicamentos interactúan, esto sí está difícil. Y acá yo no me preparo de ver qué otro medicamento está utilizando y se van a potenciar entre ellos. Cuando un problema tiene varias posibilidades de diagnóstico, ninguna es. Entonces, esto motivó y el enfoque sin duda que ha sido ese. Por eso hacen el nuevo grupo de medicamentos. Entonces, también es difícil acá con lo repetitivo que muchos de estos receptores reciben de estos grupos de medicamentos ¿no? Y encima pues si la visita es un poco rápida, peor, o si es que hoy pasa este médico y mañana pasa otro, no conocemos realmente
pacientes. Encima, si tampoco pagan visitas las enfermeras, y es otro tipo de las enfermeras, caramba, el daño es al paciente. Y nosotros estamos corriendo un riesgo grande de hacernos problemas médicos de juicio. Entonces, otra situación acá es no hablarle claro al paciente y minimizar el estado o el estadio del paciente. O sea, hay que ser honesto y saber dar un pronóstico y no por una leve mejoría decir que está yendo bien, porque luego esa información que se le da al familiar o al paciente pesa el juicio. Entonces, hay mucho juicio relacionado a eso. Entonces, más o menos en una hora yo no puedo dar todos los detalles, pero así como una pincelada les estoy dando. Entonces, acá, acerca de la farmacocinética de ese grupo que les decía de los antidepresivos tricíclicos generadores de muchos efectos colaterales, ¿no? Entonces, pues, por ejemplo, también el efecto era corto, ¿no? Entre 1 hora a 8 horas, eso obligaba a una segunda dosis, al uso de repente de cada 12 horas, y había una bondad que sobresalía en las décadas anteriores y que sigue a la fecha, es que si bien el psiquiatra y la enfermera psiquiatra eran los únicos que medían constantes vitales a sus pacientes y que de alguna manera están mejor monitoreados que los pacientes de medicina interna, etcétera, con las políticas equivocadas que solo le miden la presión porque sí a los hipertensos ya diagnosticados y luego se dio de cómo vas a hacer esto y los que están por diagnosticar no le miden la presión, entonces jamás te vas a enterar de que eres hipertenso, ¿no? O sea, que tiene un enfoque diferente. Felizmente esto se ha ido mejorando y sin duda que se va a ir mejorando más. El mensaje además para ustedes, ya dentro de lo que sería la farmacología clínica, es eso, que ustedes de repente, con lo que yo les digo, algo usen, algo ya han visto, van a ver, muchos de ustedes van a ocupar cargos, de repente hasta de ministros de salud, pero que no se vayan solo a lo político, somos conscientes que pues, generalmente llegan los requerimientos por una situación política, pero hay que arreglar esto para que se haga, ¿no? ¿Qué tiene que ver esto con los antidepresivos y las moléculas? Acá hay otra pista. Si bien hay medicamentos psicofármacos fabulosos, no todos los tenemos en el país. Y tenemos esto sigue existiendo a veces en el petitorio de ciertas instituciones de este grupo, con muchos efectos. Entonces, a eso es que decidir si sale una molécula hace 6 meses, que esté pues en 1 año ya en nuestro petitorio de todos nuestros hospitales, la realidad es eso. Por ejemplo, cuando yo veo antiepilépticos en la gestantes, qué maravilloso. Pero cuando la mano de las circulares de obstetricia que verifiquen en las farmacias que hay, no encuentran. Y estamos con los de primera generación. Entonces esa es otra verdad que no se dice. Ahora acá no me habrán acusado. Acá dentro del campo universitario uno habla la verdad. No es que yo no es lo académico. Si no lo voy a decir a unas cosas
Entonces, ya sabemos que estos tricíclicos, por la molécula tan de primera generación que era, pues tenían más efectos colaterales, por en específico de los receptores, son muchos los receptores, y por lo que no había evidencia de qué se trataba y qué afectaba. Entonces, la situación se ha ido modificando, se ha ido haciendo las moléculas. A nosotros que tratamos en el Perú nos falta tener lo último acá, ¿no? Y también ahí hay otro componente. La seguridad social del ministerio no contrató y ahí está en realidad el archivo del año 1995. Entonces, de ahí hay una serie de relaciones. Se aprovecho del tema. Entonces, amitriptilina, nortriptilina, imipramina, clopipramina y desipramina tienen además uso de segunda intención o de segunda indicación, de segunda indicación, ¿ya? Y pues era un mar de efectos colaterales. Felizmente aparece en este nuevo grupo, que son los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. ¿Ya? Entonces ustedes vean, son ya menos los receptores que forman de forma específica, pero sigue existiendo una serie de receptores que, si hay polifarmacia, vamos a no poder controlar esa variable. Entonces, estos generan un bloqueo de la recaptación de la serotonina con el consiguiente incremento de su disponibilidad en el espacio sináptico. Esto favorece que la acción de la serotonina sobre los receptores pericosinápticos tenga una mayor duración. Sus efectos adversos y son más frecuentes en el momento de comienzo del tratamiento. Esto eran los tricíclicos y miren lo frondoso que eran los efectos, incluso bastante intensos y severos, ¿no? Sedación, efectos anticolinérgicos, sequedad de boca, visión borrosa, estreñimiento, trastornos sexuales, hipotensión, confusiones, insomnio, con este grupo de tricíclicos. Y miren cuánto mejora con el nuevo grupo de los antidepresivos específicos. Ahora, estas moléculas tienen algunos efectos colaterales severos cuando aparecen. ¿Y por qué? Por asociarlos a ansiolíticos. Entonces, esa asociación es peligrosa, ¿no? Ahora, las interacciones son frondosísimas, sobre todo con los inhibidores de la monoamina oxidasa, y ahí caen pacientes con problemas oculares, problemas prostáticos. Por eso es lo que se ve, como les contaba mi cuñado, ¿no? El hombre tiene esa mala suerte, pues, o sea, ya cuando era problema prostático, el psicólogo escribe de una manera no tan prudente, o es pues, yo soy urologo y yo cito esto. Tiene que haber un internista o un clínico o un médico general que integre. Sí, pues debería haberlo, pero no lo hace. Entonces el paciente llega intoxicado. Y ahí pues tardíamente se hacen los diagnósticos. Entonces, los inhibidores de la monoamina oxidasa, ¿qué otras cosas? El vino, el tabaco, el queso, levodopa, lo que se da para Parkinson. Los pacientes con Parkinson mueren por los efectos colaterales del medicamento más que por la enfermedad. Yo no creía que nosotros éramos matasanos, pero sí lo somos, porque no vemos esos efectos. Ahora, ¿qué más podemos hacer? Creo que todos deberíamos trabajar en equipo y esto va a ser mejor, va a mejorar la incidencia de que se llegue a perder un paciente por estos efectos, ¿no? Entonces,
la comorbilidad es una situación de hipertenso, diabético, ansioso, deprimido y a veces pues hasta psicótico. Es todo un escenario que no se puede hacer más, pero sí el uso prudente puede mejorar. El metabolismo hepático, hemos dicho, interacción con alcohol, con una dieta excesiva en grasa, con no ingesta de proteínas, con el hecho de que le prohíben al diabético, por ejemplo, que no coma nada a partir de las 5 de la tarde, cuando sí debería comer a eso de las 8 de la noche proteína vegetal como quinoa, por ejemplo, y mejoran la tolerancia con medicamentos de los pacientes, ¿no? Entonces, ¿y qué le damos para que duerma? No sé, hay trastorno del sueño, le damos algo peligroso que cae dentro del otro peligroso, cae dentro del otro para lanzarlo, siempre. Bueno, cuando ahí atrás hay un riesgo bastante oculto. Entonces, la clase no lleva el objetivo de que prescriban, no de que prescriban más racionalmente, con más análisis. El enemigo común es la polifarmacia, la comorbilidad. Y ahora, ese paciente hay que intervenirlo, no decirle que no coma nada, que empieza a comer, empieza a nutrirse, tiene mejor nivel de proteínas. Los psicofármacos les caen mal a la gente que está desnutrida. En los 80s todavía nosotros en los hospitales mirábamos desnutridos. Yo he visto cuachoto y marasmo en adultos. Ya en los niños también con cuachoto y marasmo. Año 89, 90, 91. Entonces, por eso también deberíamos acostumbrar pacientes tan críticos. Había desnutrición en nuestro país, no comían, no tenían que comer. Entonces, la dieta, el uso de ciertas frutas, vitaminas, etcétera, tiene que complementar. Pero acá sería solo así de una dimensión si fuese solo diabético. Pero si es diabético y además es ansioso, además está deprimido o tiene una psicopatía, ya ahí el análisis tiene que ser más detenido y tiene que ser fruto de especificar eso. Porque litio, calcio, sodio, ya y las plantas o sea, es un problema los electrolitos en su nutrición y en el efecto de sus medicamentos. Ahí hay un vacío. No todo es dar metformina, no todo es dar insulina. Tenemos que dar nutrientes, tenemos que dar electrolitos. Entonces, ahí está el vacío. Y no se cubre mandándola vitaminas, proteínas, todo lo que es dentro de la farmacología, los cloruros de sodio, electrolitos en general, ya que va unido acá. Y acá lo que les decía, nos llamaban en los 80s y 90s la atención, quiere el psiquiatra y la enfermera del psiquiatra, que tomaban la presión, hidrataban a su paciente, le hacían agas, le hacían electrolitos, se me acaba mucho más. Entonces, sí, y eso debe ser visto así. Lamentablemente no. Muy bien, esta es la primera mención. No sé si alguna pregunta.
llegaban y decían, tocó para los costeños que han venido a invadir y que son salvajes, manejan caos, no respetan la ley, no tienen normas, tienen una visión equivocada, etc. Bueno, y la psicosis en el sur había estado estudiada por la universidad y tiene 18.3% para 2015. El error fue que al evento que yo voy, una compañera que me invita, me pone una mesa. Y yo le digo, pero con 18.3, señores, ustedes tienen hace rato que haber intervenido este problema. Este es un problema de salud pública, de la psicosis. ¿Cómo vas a decir eso? Eso no voy a hablar pero ya aquí está. Entonces hay muchas definiciones, algunas situaciones. El dato anterior, yo no tengo los de 2015, sino uso uno de 2005. Encima le digo que esto, por el registro debe estar más mayorizado. Necesitan todas las situaciones que desencadenan el suicidio. ¿Y cuántos ustedes son depresiones? También le digo. ¿Ya? Entonces ahí viene el punto. Entonces, esto es interesante cómo ha ido evolucionando de pensar que solo había una posibilidad de déficit a considerar que son varios los déficits, ¿no? O sea, es una... psicóticos y otros antidepresivos, ¿no? Mak kan bisa sampai 2 orang.